El sonido de los vientos cortantes de las montañas rocosas resonaba en las cuevas sombrías, y una sensación de inquietud flotaba en el aire. La búsqueda de Ethan Dedes había durado semanas, luego meses. Pero nada, ni siquiera el más mínimo rastro, indicaba dónde podría estar. Su familia estaba desesperada, y todo el pueblo lloraba su misteriosa desaparición. ¿Qué le habría pasado? Durante casi 10 meses, investigadores y equipos de rescate recorrieron el vasto paisaje montañoso. No se encontraron pistas concretas, y los días transcurrían. La esperanza se desvanecía poco a poco, hasta que un descubrimiento impactante lo cambiaría todo. Una cueva poco conocida y de difícil acceso reveló algo inesperado. Algo que finalmente ofrecería la respuesta que todos buscaban. Dentro de esta cueva, los investigadores encontraron algo que les hizo temblar las piernas y acelerar el corazón. No era un cuerpo, pero era algo aún más inquietante, una mochila, parcialmente enterrada en la nieve, y algo más, algo que parecía indicar que la desaparición no fue sencilla. ¿Qué pudo haber llevado a Ethan a este lugar y por qué estaba tan cerca de una cueva de lobos? A medida que se aclaraban los detalles del descubrimiento, la verdadera historia tras la desaparición de Ethan empezó a revelarse. Fue más que un simple accidente o una pérdida en la naturaleza. Había algo más profundo, algo sobrenatural, algo que desafía toda explicación lógica para todo lo ocurrido en ese lugar aislado. Ahora, 10 meses después, la verdad estaba a punto de revelarse. ¿Qué le había sucedido a Ethan Dedes? La respuesta yacía escondida en el desierto de las montañas rocosas, en un viaje de misterio y suspenso que los llevaría a las profundidades de una cueva que nadie jamás había pensado explorar. La revelación fue más impactante de lo que nadie podría haber imaginado. Las montañas rocosas, con sus impresionantes paisajes, ofrecen el escenario perfecto para el misterio. Pero cuando el solitario viaje de Ethan Dedes termina en una desaparición inexplicable, la historia se convierte en algo mucho más inquietante que una simple tragedia de exploración. La búsqueda, que comenzó como una carrera contrarreloj, se convirtió rápidamente en un enigma cada vez más complejo y siniestro. Durante meses, la familia de Ethan, la policía y los equipos de rescate intentaron desentrañar el misterio de su desaparición, pero, como suele ocurrir en muchas desapariciones en la naturaleza, las respuestas parecían eludir todas las pistas. El clima en las montañas rocosas es implacable, y las posibilidades de supervivencia en condiciones tan duras son escasas. Pero lo que nadie esperaba era que la solución a este desgarrador caso no llegaría de un lugar lejano ni de una búsqueda intensiva. De hecho, la clave residía en un lugar poco visitado, algo que pocos se atrevían a explorar, una cueva aislada, conocida solo por quienes se aventuraban en las profundidades de las montañas. Lo que ocurrió dentro de esta cueva lo cambiaría todo. Lo que se encontró en su oscuro refugio no fue solo un objeto perdido, sino algo que podría revelar el destino de Ethan de una forma completamente inesperada. La historia que se desarrolla a continuación podría desafiar tus creencias sobre la naturaleza, la supervivencia humana e incluso lo que sabemos sobre los misterios de la vida silvestre. Y esto es lo que descubrirás, una serie de eventos misteriosos y una trama que te cautivará de principio a fin. Suscríbete al canal, dale me gusta y comenta abajo donde lo estás viendo. Tu interacción es muy importante para nosotros y queremos saber, ¿de qué país y ciudad eres? Prepárate para un viaje que explorará lo desconocido y revelará la verdad oculta en el corazón de las montañas rocosas. El amanecer sobre las montañas rocosas siempre era una vista impresionante. La niebla que cubría el valle comenzó a disiparse lentamente, revelando un paisaje que fusionaba el verde exuberante de los bosques con el gris oscuro de las rocas y los peñascos. Las imponentes montañas, silenciosas e imponentes, parecían guardianas del secreto del mundo, una tierra intacta por la mano del hombre. Pero para Ethan Dedes, este lugar no era una tierra lejana e inexplorada. Ya conocía las montañas como la palma de su mano, un explorador experimentado que pasaba más tiempo en los senderos que en la ciudad misma. Ethan, a sus 32 años, era uno de esos hombres que se sentían vivos en la naturaleza.
La soledad era su refugio y las montañas su verdadero hogar. Había conquistado cumbres desafiantes, atravesado densos bosques y superado lo peor que el clima y la geografía de las rocosas podían ofrecer. Sus amigos lo llamaban un hombre de montaña, alguien que se sentía más cómodo con los árboles, el viento y el frío que con las distracciones de la vida cotidiana. Pero esta vez, el viaje de Isen sería diferente. No quería compañía. Quería un reto personal, algo que pusiera a prueba no solo su físico, sino también su mente. Planeó una expedición en solitario, una ruta que lo llevaría por senderos menos conocidos y remotos, adentrándose en las rocosas. Si bien no era una ruta única, se desviaba de los senderos principales y requería habilidades especiales de navegación y resistencia. Antes de partir, Isen se aseguró de informar a su familia y amigos de sus planes. Siempre era meticuloso. Pasó días revisando su equipo, ajustando su mochila y revisando mapas. El día de su partida, llamó por última vez a su hermana, Clara, para confirmar sus planes. Le prometió que volvería en una semana, lo que para él era un viaje relativamente corto. Al despedirse, su hermana le deseó suerte, pero no sabía que esa sería su última conversación con él. Tras salir a los senderos, Isen encontró, como era de esperar, el silencio y la soledad que tanto anhelaba. No había nadie alrededor, solo el sonido de sus propios pasos en la nieve y los árboles meciéndose suavemente con el viento. Para muchos, este aislamiento sería desconcertante, pero para Isen, fue como un abrazo acogedor de la naturaleza. Tenía la costumbre de detenerse a respirar profundamente y reconectar consigo mismo cuando el mundo que lo rodeaba le parecía demasiado abrumador. Sin embargo, al subir una pendiente particularmente empinada, algo extraño sucedió. La comunicación de Isen con el mundo exterior se interrumpió repentinamente. No logró contactar en los días previstos, lo que causó cierta incomodidad entre sus amigos y familiares. Estaban acostumbrados a su prolongada ausencia en las expediciones, pero esta vez, algo no cuadraba. No regresó en las fechas previstas ni dio señales de vida como solía hacer en sus viajes anteriores. Esto generó alarma inmediata, y Clara, su hermana, fue la primera en alzar la voz. Con el paso del tiempo y el fracaso de los intentos de contacto, se organizó la búsqueda de Isen. Se formaron equipos de rescate, compuestos por profesionales experimentados y voluntarios locales. No tardó mucho en hacerse evidente que la labor sería extremadamente difícil. Las montañas rocosas eran extensas y peligrosas. Las condiciones climáticas impredecibles dificultaron aún más las operaciones de rescate, y la densa vegetación en algunas zonas hizo casi imposible el rastreo. El trabajo de los rescatistas se intensificó a medida que los días se convertían en semanas. Las huellas de Isen comenzaron a desvanecerse rápidamente. Su ubicación exacta era incierta, pues se desviaba continuamente de los senderos más populares y buscaba nuevos caminos. Cuando los rescatistas encontraron unas huellas en la nieve, pareció que la suerte los había acompañado, pero desaparecieron tras unos cientos de metros, como si la naturaleza misma se hubiera encargado de borrar cualquier rastro de su paso. El clima implacable e inestable complicó aún más la búsqueda. Las fuertes nevadas y los fuertes vientos modificaron constantemente el terreno. Las huellas dejadas en la nieve fueron rápidamente ocultadas por la tormenta, y las huellas de Isen se volvieron cada vez más difíciles de discernir. No tardó mucho en que las autoridades comenzaran a considerar la posibilidad de que se hubiera perdido en una de las zonas más peligrosas de las montañas, o peor aún, que hubiera caído en una grieta oculta, donde el tiempo y la nieve podrían haber ocultado cualquier rastro de él. Las semanas se convirtieron en meses, y con el tiempo, la esperanza de encontrar a Isen con vida se desvaneció. La comunidad local, que había seguido el caso de cerca, empezó a resignarse a la idea de que la naturaleza salvaje de las montañas rocosas finalmente se había cobrado a su víctima. Sin embargo, Clara se negaba a aceptar esta posibilidad. Sabía, en el fondo, que había algo más, algo que no tenía sentido. Isen tenía experiencia, sabía cómo sobrevivir. Había algo más,
pensó, y no descansaría hasta descubrir la verdad. Fue entonces cuando, tras meses de búsqueda infructuosa, surgió una nueva pista y, con ella, una renovada esperanza de que la clave para resolver el enigma estaba finalmente al alcance. El viento cortante de las montañas rocosas parecía susurrar una advertencia a quienes se atrevían a desafiar sus profundidades. El sonido era continuo, y los árboles, ya desgastados por el clima implacable, sacudían sus hojas secas en un silencioso gesto de resistencia. Era como si la naturaleza misma estuviera esperando algo, una fuerza que pronto se revelaría y lo cambiaría todo. Clara Dedes nunca abandonó la idea de que su hermano pudiera seguir vivo, incluso después de meses de búsqueda infructuosa. Sabía que algo más estaba en juego, que quizá una explicación mucho más compleja se escondía tras la desaparición de Ethan. Durante semanas, contactó con expertos en supervivencia, rastreadores y otros aventureros, hasta que surgió un nombre, George Fletcher, un cazador experimentado y residente local que pasaba más tiempo en las montañas que en casa. George tenía una historia peculiar sobre un lugar que muchos consideraban un simple mito, la Cueva del Lobo. Es un lugar que pocos conocen, dijo George en una de sus conversaciones con Clara. Y es muy difícil de encontrar. La mayoría de la gente que ha intentado aventurarse allí nunca regresa. Se refería a una cueva oculta, apartada de los caminos trillados y profundamente enclavada en las montañas, un refugio que servía de refugio a lobos salvajes y otras criaturas de la región. La descripción sonaba más a la leyenda de una historia de terror que a la realidad, pero había algo en la mirada de George que hizo creer a Clara. A medida que la comunidad comenzaba a perder la esperanza, Clara sintió un nuevo impulso, una llama de determinación que se encendía en su interior. Sabía que si había alguna posibilidad de descubrir qué le había sucedido a Ethan, este era el camino a seguir. La Cueva del Lobo, aunque temida por muchos, se convirtió en su última esperanza. Con el apoyo de algunos voluntarios, Clara organizó una nueva expedición, centrándose exclusivamente en localizar esta cueva. Era una tarea extremadamente peligrosa. El terreno era peligroso, y muchos expertos ya habían desaconsejado la búsqueda, considerándola demasiado arriesgada. Pero para Clara, era su única oportunidad de obtener finalmente respuestas. La primera parte del viaje fue más tranquila. Los equipos ascendieron por empinadas laderas, desafiando el intenso frío y las duras condiciones climáticas. A medida que se alejaban del camino habitual, el terreno se volvía más desolado y agreste. Cada paso parecía alejarlos más de la civilización, adentrándolos más en el corazón de las montañas. A medida que se acercaban a la zona donde supuestamente se ubicaba la cueva, la temperatura empezó a bajar drásticamente y el viento arreció de forma alarmante. El sonido de los vientos penetrantes se intensificó, como si la propia montaña se preparara para revelar un secreto que había guardado durante siglos. Los expedicionarios comenzaron a sentir una creciente inquietud. Era como si los estuvieran observando. A medida que avanzaban, el terreno se volvía más irregular, con rocas y grietas por todas partes. Fue entonces, al final de un largo día de caminata, que uno de los voluntarios avistó algo que los hizo detenerse en seco. Una abertura en la roca, medio oculta por una maraña de arbustos secos y árboles distorsionados, que parecían más bien siluetas sombrías. La cueva estaba allí, prácticamente camuflada por el paisaje hostil, como esperando a que alguien la descubriera. La entrada de la cueva era pequeña, casi insignificante a primera vista, pero lo suficientemente grande como para que pasara una persona. Los expedicionarios intercambiaron miradas tensas, pero la curiosidad los impulsó a seguir adelante. Clara estaba decidida. Sabía que podría ser la clave para comprender lo que le había sucedido a su hermano. Pero al mismo tiempo, una sensación de aprensión la invadió. ¿Qué encontrarían dentro de esa cueva? ¿Qué les aguardaba? Con linternas y equipo de seguridad, el equipo se preparó para entrar. El aire dentro de la cueva era gélido, y una sensación pesada y húmeda impregnaba la habitación. Al resonar los primeros pasos en las paredes rocosas, un silencio casi absoluto los envolvió.
El único sonido eran sus propios pasos y su respiración, agobiada por el esfuerzo y el miedo. La cueva parecía expandirse a medida que avanzaban, con sus paredes de piedra desnudas y rocosas. El pasaje se estrechaba a medida que descendían, hasta que finalmente, uno de los miembros del equipo gritó, llamando la atención de todos. Al fondo de la cueva, parcialmente cubierto por una capa de nieve y tierra, yacía algo que parecía completamente fuera de lugar, una mochila, ya muy deteriorada por el tiempo, pero aún visiblemente intacta. Clara se apresuró hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. Esa mochila, con el logo familiar, parecía inconfundible. Era la mochila de Isen. La recogió con manos temblorosas, sintiendo una oleada de emociones contradictorias. Era él. Él había estado allí. Pero ¿qué otra cosa podría haber pasado? Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la mochila en sí. A medida que el equipo examinaba el lugar con más atención, notaron algo aún más extraño en las paredes de la cueva. Marcas profundas, como si algo o alguien hubiera intentado escalar o raspar la roca con fuerza. Y estas marcas no las había hecho un humano. Clara sintió un escalofrío. Era obra de algún animal salvaje. Algo grande. Las paredes de la cueva parecían albergar secretos que habían permanecido allí mucho más tiempo del que nadie hubiera imaginado. Marcas de garras y dientes, como si una criatura feroz hubiera pasado por allí, o peor aún, habitado el espacio. Y, de hecho, allí estaban los rastros de algo más grande de lo que la naturaleza podía ocultar. La pregunta persistía, ¿habría encontrado Isen algo o a alguien dentro de la cueva? ¿O se habría refugiado él mismo allí, buscando refugio de las fuerzas salvajes que lo rodeaban? Si te está gustando esta historia y quieres saber qué pasa después, no olvides suscribirte a nuestro canal. Al suscribirte, serás el primero en saber cuándo se lanzan nuevos capítulos y no te perderás ni un solo detalle de este misterioso viaje por las montañas rocosas. Deja un me gusta, comparte con tus amigos y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país lo estás viendo. Tu interacción es crucial para nosotros. Juntos, desentrañemos los misterios y desafíos que nos aguardan. Prepárate para el próximo capítulo, porque la historia apenas comienza. A medida que el equipo se adentraba, la atmósfera de la cueva se volvía más opresiva. Cada sombra parecía ocultar una presencia invisible, y los ecos de sus pasos se mezclaban con sonidos inexplicables, como si algo los estuviera observando. El viento que entraba por la abertura de la cueva parecía más fuerte en el interior, aullando como un ser acechante en las profundidades. Lo que sea que estaba allí sabía que Clara y su equipo se estaban acercando a una verdad que sería mejor mantener oculta. El aire en la cueva parecía cada vez más denso y frío, como si algo sobrenatural estuviera presente, observando cada movimiento del equipo. Clara, con el corazón latiendo cada vez más rápido, sentía una creciente inquietud a medida que se adentraba en la oscuridad. La mochila de Isen, ahora firmemente sujeta en su brazo, parecía ser el único vínculo tangible con su hermano. Pero algo andaba mal. Encontrar la mochila no parecía ser la explicación completa. Las marcas en las paredes de la cueva, las huellas de garras y los extraños sonidos provenientes de la oscuridad eran inevitables. Clara, estamos demasiado lejos de la entrada. Tenemos que irnos pronto antes de que las condiciones empeoren, dijo George, el cazador local, con expresión tensa. No era de los que se dejaban vencer por el miedo fácilmente, pero había algo en este lugar que empezaba a afectarle también. Clara lo miró con determinación. No me iré hasta que entienda qué le pasó a Isen. Estaba aquí, y ahora tengo que averiguar por qué no regresó. George dudó un momento, con la mirada yendo y viniendo entre la entrada de la cueva y las profundidades que les aguardaban. De acuerdo, Clara. Pero no podemos arriesgarnos. Exploremos un poco más, y si no encontramos nada más, nos iremos inmediatamente. Ella sintió, aunque su espíritu no estaba dispuesto a rendirse. Sentía que estaba más cerca de descubrir algo vital, algo que podría arrojar luz sobre los misterios de su hermano.
El equipo continuó avanzando, con las linternas iluminando las sombras. A cada paso, las marcas en las paredes se hacían cada vez más nítidas. Las profundas garras en la piedra indicaban que algo inmenso y poderoso había pasado. Clara sintió un escalofrío al imaginar que habría sido. En la oscuridad, sus ojos estaban atentos a cada movimiento, a cada sombra, esperando cualquier señal que confirmara sus peores temores o sus más preciadas esperanzas. A medida que se adentraban en la cueva, la atmósfera se volvía cada vez más claustrofóbica. La sensación de ser observados aumentaba con cada movimiento. Lo que fuera que estuviera allí, o lo que fuera que estuviera allí, parecía estar conectado de alguna manera con el propio Isen. Esto era más que un simple viaje de rescate o una búsqueda de respuestas, se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, una historia que conectaba a Clara con fuerzas que no podía comprender del todo. Fue entonces cuando la cueva empezó a abrirse en una vasta cámara, la más grande que jamás habían encontrado. Las paredes, oscuras y llenas de cicatrices, ahora estaban llenas de algo más, huellas de nieve y rastros de vida silvestre. Fragmentos de carne seca y pelaje cubrían el suelo, con un penetrante olor a un entorno invadido por la naturaleza salvaje. Era evidente que algo o alguien habitaba allí. Clara respiró hondo y dio otro paso. La sensación de ser observada era insoportable, como si el aire estuviera cargado de presencias invisibles. De repente, el silencio, profundo e inquietante hasta entonces, se rompió con un sonido que heló la sangre de todos los miembros del equipo. Un gruñido bajo, profundo y amenazante resonó en las paredes de la cueva, proveniente de algún lugar lejano en la oscuridad. El grupo se detuvo de inmediato y George les indicó a todos que guardaran silencio. Permanecieron allí, inmóviles, escuchando atentamente. El gruñido se repitió, esta vez más cerca, y quedó claro que no era un lobo común, la profundidad e intensidad del sonido indicaban algo mucho más grande y amenazante. «Lobos», susurró George. «Pero eso no parece un simple lobo. Algo no anda bien aquí». Clara sintió una oleada de pavor que la invadió. Los lobos eran conocidos por su presencia en las montañas, pero esto era diferente. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero presentía que algo fuera de su control estaba a punto de revelarse. Sin tiempo para reflexionar, un ruido repentino, como si algo se acercara rápidamente, rompió el silencio. En un instante, una figura gigantesca y veloz emergió de la oscuridad. Sus ojos brillaban con una intensidad casi sobrenatural, y su mandíbula estaba cubierta de una gruesa capa de sangre seca. Era un lobo, pero no como cualquier lobo. Había algo monstruoso, sobrenatural, en este animal. El equipo se retiró de inmediato, pero la criatura se movía a una velocidad asombrosa. Clara sintió una oleada de terror que la recorrió mientras los demás miembros de la expedición desenfundaban sus armas, pero George los detuvo. «No disparen. Si disparan, atraeremos más». El lobo monstruoso avanzó un poco más, gruñendo, y sus ojos se clavaron en Clara. Ella percibió el poder de la criatura, una fuerza bruta e implacable que parecía poseer inteligencia animal, pero también algo más. El animal no atacó de inmediato, sino que observó, evaluando la situación. Era como si estuviera esperando. Esperando algo. La cueva, antes silenciosa y llena de misterio, ahora parecía el escenario de una confrontación que desafiaba cualquier explicación racional. Clara sabía que el lobo, o lo que fuera, tenía una conexión con lo que le había sucedido a Isen. Estaba allí. Se había perdido en la cueva, pero quizá no estaba completamente solo. Había algo en la conexión entre el hombre y la criatura, algo más allá de lo que cualquiera pudiera imaginar. El lobo, con un movimiento inesperado, se alejó lentamente en la oscuridad, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Clara, jadeante, se quedó quieta, con la mirada fija en el lugar donde se había escondido el lobo. Volvió el silencio. La sensación de ser observado no había disminuido, pero algo nuevo se había instalado en el aire, la sensación de que una respuesta estaba más cerca que nunca.
Salgamos de aquí, dijo George con una urgencia en la voz que Clara nunca había oído. Parecía más asustado que nunca. Esta cosa no es normal. No es un lobo cualquiera. Está protegiendo algo aquí, y no es algo con lo que debamos jugar. Clara sabía que la cueva aún guardaba más secretos de los que habían descubierto. Algo iba muy mal. Fuera lo que fuese que le hubiera pasado a Isen, no podía irse sin descubrir la verdad. El lobo, la cueva y las marcas en las paredes eran solo parte de un misterio mucho mayor, un enigma que desafiaba incluso las leyes de la naturaleza. El equipo empezó a avanzar hacia la salida, pero Clara no podía apartar la vista de la oscuridad que ahora parecía envolver la entrada de la cueva. En el fondo, sabía que Isen no estaba solo. Algo lo había conducido hasta allí. Y ese algo seguía acechando, esperando el momento oportuno para revelar su verdadera naturaleza. La cueva, que parecía un remanso de paz y misterio, se transformó en una pesadilla. Clara, con el corazón aún acelerado por su encuentro con el lobo, sintió una creciente presión en su mente. La oscuridad parecía expandirse a medida que el grupo se alejaba de la entrada, como si el entorno mismo los estuviera acorralando. La atmósfera opresiva de la cueva, el lejano sonido de gruñidos y la sensación de que algo mucho más grande acechaba en las sombras hicieron que Clara se preguntara qué estaba sucediendo realmente en las profundidades de las montañas rocosas. Tenemos que salir de aquí, Clara. No podemos quedarnos más, dijo George con voz grave. Estaba visiblemente afectado, más de lo que nadie lo había visto antes. El hombre, normalmente tranquilo y sereno, ahora parecía inquieto, incluso asustado. La presencia del monstruoso lobo y las implicaciones de sus marcas en las paredes de la cueva habían hecho tambalear su certeza sobre la verdadera existencia de esta región aislada. Clara, sin embargo, no podía irse sin intentar comprender más. Algo en su interior, una fuerza de voluntad inexplicable, la impulsaba a continuar. Sabía que su hermano no había desaparecido por casualidad. Había estado allí. Tenía una razón para buscar ese lugar, y ahora, el misterio se estaba volviendo mucho más oscuro de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. No me voy sin descubrir la verdad, respondió Clara, con los ojos llenos de determinación. Estuvo aquí, y hay algo que no vemos. Algo más grande que nosotros, más grande que simplemente perder a alguien en las montañas. El grupo, que había dudado, la miró con una mezcla de preocupación y admiración. Sabían que no podían impedir que siguiera adelante, pero eran conscientes de que su decisión los ponía en peligro. George, todavía conmocionado, accedió a regañadientes, y el grupo hizo una pausa antes de continuar, esta vez más silencioso, con más cuidado. La cueva parecía más viva ahora, como si algo respirara en su interior. El sonido de sus propios pasos resonaba en las paredes de piedra, amplificado por la opresión del lugar. Las marcas de garras en las rocas se hicieron más evidentes a medida que caminaban, y Clara no pudo evitar notar que comenzaban a acercarse a una gran cámara subterránea. El olor a humedad se hizo más intenso, y con él, un penetrante olor metálico que no pudo identificar. Al entrar en la cámara, la escena era aún más surrealista. Las rocas formaban una especie de círculo perfecto, y en el centro, lo que parecía ser un altar improvisado, cubierto de huesos, piel y restos de carne. Clara retrocedió un poco, sorprendida, pero recuperó la compostura rápidamente. Era imposible no ver la conexión entre ese grotesco altar y las marcas que habían encontrado en la entrada de la cueva. Todo allí apuntaba a una fuerza, una presencia que dominaba el lugar. ¿Qué es esto exactamente?, susurró uno de los expedicionarios, observando el centro de la cueva. Parece que alguien, o algo, estaba realizando rituales aquí. Clara sintió un escalofrío. Había leído sobre los antiguos rituales y creencias de los pueblos indígenas que veneraban las montañas y sus criaturas como dioses o espíritus poderosos. Pero esto era diferente. No era solo reverencia por la naturaleza, había algo mucho más oscuro y maligno en juego. Isen debió haber encontrado esto,
dijo Clara en voz baja. Debió estar intentando averiguar qué estaba pasando aquí, y quizá eso atrajo la atención de estas criaturas. Al examinarlo con más atención, el grupo empezó a notar algo aún más inquietante. En el centro del altar, había un símbolo tallado en la piedra. Un símbolo que parecía primitivo y a la vez muy elaborado. Clara reconoció la marca. Era un símbolo antiguo, presente en muchas culturas indígenas que habitaban la región, pero con una diferencia: estaba distorsionado, como si hubiera sido alterado o corrompido por algo mucho más antiguo y terrible. Esto no es solo una leyenda. Hay algo aquí que va mucho más allá de lo que imaginábamos, dijo Clara, ahora completamente absorta por el descubrimiento. Sentí que había algo, pero no sabía que fuera algo tan profundo. El grupo permaneció en silencio mientras estudiaba el símbolo. Era como si el aire a su alrededor se densificara, se cargara de una energía palpable. Las huellas, el altar, las marcas en las paredes, todo parecía conectar, como piezas de un rompecabezas oscuro. Fuera lo que fuese que le hubiera sucedido a Isen, se había topado con algo más que simples lobos o bestias de la montaña. Había algo sobrenatural, algo antiguo, allí, esperando ser descubierto. Fue en ese momento que Clara oyó un ruido proveniente de uno de los pasadizos laterales de la cueva. Un sonido distante, pero lo suficientemente claro como para reconocerlo, un murmullo. Era un sonido bajo, como el susurro de alguien que intentaba comunicarse con ellos. Clara se quedó paralizada. El sonido parecía provenir directamente de una de las grietas más profundas, donde la oscuridad parecía absorber cualquier luz. «Escucha», susurró Clara, señalando con el dedo la grieta oscura. «¿Hay alguien ahí?» George frunció el ceño. «Clara, no podemos adentrarnos más. No sabemos qué nos espera allí». Pero Clara no pudo ignorar el impulso. Se giró hacia la grieta, decidida, y dio un paso hacia la oscuridad. «Lo haré. Si Isen está ahí, lo encontraré, pase lo que pase». Sin dudarlo, Clara entró en el pasadizo. El grupo la siguió a regañadientes, conscientes de que entraban en una parte de la cueva donde el riesgo para sus vidas era mucho mayor. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más claustrofóbica. Las paredes de la cueva parecían endurecerse, la humedad se intensificaba y el aire se volvía pesado. El murmullo era más fuerte ahora, como si alguien pidiera ayuda. «Hay alguien aquí», dijo Clara con voz firme, pero con un deje de aprensión. «Lo presiento». De repente, una tenue luz apareció frente a él. Era como si una pequeña llama se hubiera encendido en las profundidades de la cueva. Clara, sin pensarlo dos veces, avanzó. Al acercarse, lo que encontró le aceleró el corazón. Isen estaba allí. Su cuerpo yacía postrado en el suelo, cubierto de polvo y tierra, pero vivo. Su expresión era de dolor y agotamiento, pero había algo más en sus ojos. Algo que Clara no pudo identificar de inmediato. «Isen», gritó, corriendo hacia él. Abrió los ojos y la reconoció, pero su expresión era confusa e inexpresiva. No parecía estar del todo presente, como si estuviera luchando contra algo en su interior. Pero lo que realmente la perturbó fue su agitación, como si intentara luchar contra algo que lo retenía. «Clara, no vengas, no entres», susurró Isen con voz ronca. «No lo entiendes, no son solo lobos». Clara, conmocionada, se arrodilló a su lado. Estaba débil, pero seguía vivo. Pero lo que decía no tenía sentido. ¿Qué quería decir con «no son solo lobos»? La sensación de que algo iba mucho peor de lo que hubiera imaginado nunca había sido más fuerte que en ese momento. Clara se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en Isen. La tenue luz de la linterna hacía que las sombras danzaran en las paredes circundantes y sentía el peso de cada segundo. Lo que él había dicho, aún resonando en su mente, parecía más enigmático con cada palabra que apenas podía articular: «no son solo lobos». No sabía qué significaba,
pero el estado de Ethan sugería que había sufrido algo más que un simple accidente en la montaña. Parecía desorientado, con la mirada vidriosa, y tenía la expresión de alguien que había visto algo que la mente humana no estaba hecha para comprender. El miedo y el dolor se reflejaban en cada línea de su rostro. ¿Quiénes son, Ethan? Preguntó Clara con la voz casi quebrada. ¿Qué pasó? Ya estás a salvo. Salgamos de aquí. Ethan respiró hondo, pero pareció dudar antes de responder. Por un momento, pareció perdido, como si intentara ordenar sus pensamientos. Encontré la cueva, y estaban aquí. Al principio pensé que solo eran lobos, pero luego vi algo más. Algo que no era normal. Eran diferentes. Si te está gustando esta historia y quieres saber qué pasa después, no olvides suscribirte a nuestro canal. Al suscribirte, serás el primero en saber cuándo se lanzan nuevos capítulos y no te perderás ni un solo detalle de este misterioso viaje por las montañas rocosas. Deja un me gusta, comparte con tus amigos y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país lo estás viendo. Tu interacción es crucial para nosotros. Juntos, desentrañemos los misterios y desafíos que nos aguardan. Prepárate para el próximo capítulo, porque la historia apenas comienza. Clara le tomó la mano, intentando transmitirle la fuerza que sentía en su interior, un hilo de esperanza que aún no se había roto. Estoy aquí, Ethan. Te sacaré de aquí. Salgamos de las montañas. Pero él la detuvo, con los ojos llenos de un miedo indescriptible. No. No podemos irnos. Saben que estás aquí. Saben lo que buscas. No podemos dejar que nos sigan. Clara no entendía a qué se refería con ellos saben, pero percibía una creciente tensión en el ambiente. La cueva, que antes parecía un lugar de misterio y silencio, ahora estaba impregnada de una sensación ominosa, como si algo invisible los estuviera observando. Los murmullos lejanos que había oído antes eran ahora más intensos. El sonido parecía más cercano, más real. La voz de George, proveniente de detrás de Clara, rompió el silencio con un tono de urgencia. Clara, tenemos que irnos ya. El tiempo se acaba. No sé qué está pasando aquí, pero algo intuimos. La atmósfera está cambiando. Ella lo miró, luego a Ethan, que empezaba a ponerse de pie, visiblemente débil, pero decidido a explicar algo que no podía expresarse con palabras sencillas. No son solo lobos, Clara. Son parte de algo mucho más grande. Algo que ya existía mucho antes de que llegáramos. Son protectores de la montaña, pero también cazadores. Nos vigilan y ahora saben que estás aquí. Y por mucho que quiera irme, sé que no podemos. El miedo en los ojos de Ethan transmitía la gravedad de sus palabras. Clara estaba confundida, pero también sabía que lo que intentaba decir se relacionaba con lo que habían encontrado en la cueva, las marcas en las paredes, el extraño altar y las criaturas que parecían ser algo distinto a los lobos comunes de la región. Las piedras y los huesos que formaban el altar, junto con el símbolo corrompido, eran solo la punta del iceberg. El verdadero misterio era más profundo y amenazante de lo que nadie podría haber imaginado. Ethan, ¿qué quieres decir con protectores? ¿Protectores de qué?, preguntó Clara, intentando comprender, mientras su propio miedo crecía. El aire a su alrededor parecía hacerse más denso. Vi sus ojos, respondió con voz temblorosa. No son lobos, no son humanos. Son guardianes. Espíritus. Están aquí para proteger algo enterrado en la montaña. Algo que la humanidad nunca debería haber encontrado. Son antiguos. Y ahora, has despertado algo, Clara. El silencio que siguió fue roto por un sonido bajo y creciente, casi como un susurro profundo, proveniente de todas direcciones. Clara miró a George, quien parecía igualmente perturbado. El murmullo provenía de algún lugar de la cueva, pero no provenía de una sola fuente.
Era como si el eco mismo de la cueva cobrara vida, respondiendo a su miedo. «Tenemos que irnos ya», insistió George, tomando a Clara del brazo. «No sé qué son estos espíritus, pero siento que algo está a punto de ocurrir. Si nos quedamos aquí más tiempo, no saldremos con vida». Clara dudó, con la mirada fija en Ethan, quien ahora luchaba por mantener la conciencia. Se sentía más débil, más distante, como si la presencia de esa cueva le estuviera quitando las fuerzas. «Clara», susurró, con la voz quebrada y desesperada. «No sé cuánto tiempo más podré quedarme aquí. Tienes que entender. Ellos, ya te han marcado». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si una corriente fría la recorriera. ¿Marcarla? ¿Qué quería decir con eso? Su mente se dirigió a los símbolos y marcas en las paredes de la cueva. No había notado algo importante, las marcas no solo eran primitivas, sino que parecían moverse, como si estuvieran vivas. Como si algo o alguien las estuviera grabando allí, esperando un momento específico para revelarse. De repente, los murmullos se intensificaron. Toda la cueva pareció vibrar. La tierra se estremeció levemente y el sonido se convirtió en un rugido profundo, como el grito de una tormenta en la propia tierra. La presión en la cueva era inmensa y el aire se volvió irrespirable, cargado de una energía invisible que parecía impregnar cada centímetro del espacio. «Vamos», gritó George, tirando de Clara. «Ahora, Clara. No podemos esperar más». Clara, con el corazón acelerado, intentó ayudar a Ethan a levantarse, pero estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Lo sostuvo, pero sintió que la cueva los engullía, como si le cerrara las puertas. Corrieron a toda velocidad por el oscuro pasadizo, pero la sensación de que lo seguían era ineludible. Cada sombra parecía ocultar un par de ojos, y los murmullos parecían provenir de todas partes, cada vez más fuertes y amenazantes a cada paso. Finalmente, tras lo que parecieron horas, llegaron a la entrada de la cueva. Clara sintió la luz del sol rozar su piel, un alivio, pero también un recordatorio de lo que dejaban atrás. El aire fresco de las montañas rocosas era ahora más acogedor que nunca. Pero las palabras de Ethan aún rondaban en su mente, como un presagio inquietante: «Te marcaron». Lo que vio allí, lo que encontró, era más profundo de lo que nadie podía comprender. Pero una cosa era segura: lo que se escondía en las montañas rocosas no era algo que ningún ser humano debería haber buscado. Mientras el grupo se alejaba de la cueva, Clara miró al horizonte. La montaña, inmensa y silenciosa, parecía aún albergar muchos secretos. Pero en ese momento, Clara supo que ella y Ethan no serían los últimos en descubrirlo. Algo mucho más grande y antiguo estaba despertando allí, y fuera lo que fuese, no se contentaría con permanecer oculto para siempre. El legado de las montañas rocosas habían pasado meses desde la expedición, pero la historia de Ethan y Clara se difundió rápidamente. Lo que habían encontrado en las montañas rocosas era una verdad tan antigua y aterradora que, durante un tiempo, nadie supo cómo lidiar con ella. Las autoridades locales prohibieron cualquier otra expedición a la zona. Pero Clara sabía que esto era solo el principio. Lo que fuera que había despertado en esa cueva ahora era libre. Y las montañas rocosas, con su inmensa y solitaria inmensidad, esperaron pacientemente para revelar más de sus secretos, secretos que tal vez hubiera sido mejor que la humanidad nunca hubiera descubierto. Fin.